Bueno, buenas noches a todos, sí, Hag Sameach por adelantado. Les cuento un poco la idea de lo que vamos a hacer. Vamos a hablar sobre algunos aspectos de los 10 mandamientos, ¿sí? De los Aseret Hadibrot. La idea no es tanto analizarlos, sino ver algunas curiosidades, algunas cosas diferentes, algunas cosas tal vez menos conocidas de los 10 mandamientos. La pregunta, el título del encuentro de hoy eran... ¿sí? Si son 10 los 10 mandamientos. Y yo ya les adelanto, vamos a ver dentro de un ratito, que no son 10. No tenemos claro cuántos son, pero no me quiero adelantar, en un ratito vamos a hablar de eso. ¿Está bien? Y ahora vamos a hablar de algunos aspectos generales de los 10 mandamientos. Lo primero que quiero preguntar, y lástima, pero bueno, esto tiene que ver con la pandemia, que no podemos hacer un ida y vuelta y no podemos hablar y que ustedes puedan participar, pero obviamente en un tema de seguridad están los teléfonos muteados. Quiero decir algo que no dije. Este encuentro lo hacemos en el marco de, lo llama la Asamblea Rabínica, hay todo un encuentro de rabinos que estamos participando, todos egresados del seminario, de la Asamblea Rabínica. ¿Está bien? Entonces, volviendo a lo nuestro, la primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿por qué son tan importantes los 10 mandamientos? ¿Dónde radican, ¿sí? su importancia? Y la mayoría de las veces que uno pregunta esto en alguna comunidad o en algún marco donde uno está dando alguna charla, la primera respuesta que nos da la mayoría de la gente es que, bueno, pero porque es la primera vez que se dijo no robarás, no matarás, esto fue algo revolucionario. Y esto no es exactamente así, esto no es tan correcto. Esperen que tengo que admitir gente, creo. Judy, ¿vos estás acá? Pues yo ahora no veo. Judy, ¿estás vos? Deme medio segundo, porque tengo que admitir acá gente, así. Ahí estamos, bueno, volvimos. Estaba admitiendo ahí gente para que se sume. ¿Está bien? Ahí sigo admitiendo. Esto de hablar y... O sea, Judy, ¿estás ahí? No, ¿no? Yo sigo, se me había congelado la imagen. Sorry. Vos a ¿Admitís vos a la gente o...? Sí. Listo, dale, listo, gracias, Judy. Listo, entonces seguimos con lo nuestro. Vuelvo con esto acá. Entonces, lo que estaba diciendo era lo siguiente. Estaba diciendo que generalmente nos preguntamos por qué son tan importantes los 10 mandamientos y solemos decir, porque es la primera vez que uno escucha un no robarás, no matarás y todos estos textos, y en realidad esto no es real, esto no es correcto. No es correcto ni intrajudío ni extrajudío. Dentro de la Torá, antes que aparezcan los 10 mandamientos, ya se dijo varias veces, no robarás, ¿sí? No matarás. La mayoría de las prohibiciones de la Torá, o las cosas que aparecen en general en la Torá, la mayoría ya aparecen antes de los 10 mandamientos. Esto nos quiere demostrar que en realidad los 10 mandamientos no son tan originales como pensamos. Pero si incluso salimos afuera de la Torá y vamos a culturas anteriores al pueblo judío, como el Código de Hammurabi, o el Libro de los Muertos Egipcios, ahí ya aparece la mayoría de las reglas que tenemos en los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué son tan revolucionarios los 10 mandamientos? Por algo sumamente importante. Los 10 mandamientos son los primeros, o es la primera vez que una cultura dice no robarás, no matarás. ¿A quién? A nadie, a ningún ser humano. En todas las culturas antiguas, egipcia, babilónica, sumeria, acadia, la que usted se le ocurra, y mucho posterior también, ¿sí? Con los griegos y después con los romanos, generalmente las reglas eran para los habitantes de la ciudad. En el mundo romano, el derecho romano prohibía robar o matar ¿a quién? A un ciudadano romano hacia otro ciudadano romano. Pero un romano no tenía problema y no estaba legislado y por ende no estaba prohibido que mate a alguien que no era romano, por ejemplo. A un judío, un babilónico, un egipcio, lo que sea. Los 10 mandamientos
son revolucionarios porque es la primera vez en la historia que aparece una cultura que dice está prohibido robar, está prohibido matar. ¿A quién? A todos los seres humanos. Hay una democratización y una globalización de la ética. Esto es lo revolucionario de los 10 mandamientos. No fuimos los primeros que dijimos no robarás, no fuimos los primeros que dijimos no matarás. Sí, alguno específico, tal vez el del Shabbat, pero el resto, el no robarás, no matarás, no fuimos los primeros que lo dijimos, pero sí fuimos los primeros que dijimos no robarás a ningún ser humano, no solamente al hebreo, no solamente al judío, sino a ningún ser humano te está permitido robar, a ningún ser humano te está permitido matar. Y esta fue la gran revolución, o la revolución impactante del punto de vista judío de los 10 mandamientos, ¿sí? La democratización, la globalización de las reglas de la ética. Y este es un principio judío que sigue hasta el día de hoy. Cuando hablamos en la ética judía de algo, entre judíos, ¿sí?, y no judíos. Entonces, no hay nada que diga los 10 mandamientos que no lo hayan dicho antes, sacando, como dije antes, tal vez el Shabbat. No codiciar, no robar, no matar, están todas las culturas. Pero es la primera vez que el no robar, no matar, es para todos los seres humanos. Vamos a ir al número ahora, vamos a pasar a un segundo tema. ¿Por qué son 10? Y no son 15, o no son 8, o no es otro número. O usted me va a decir, bueno, si fuera otro número estaría preguntando lo mismo con ese número. ¿Sí? Si fueran 13, estarías preguntando por qué no son 13, o por qué no son 15, o lo que sea. Pero en realidad hay una razón para saber que son o eran 10. Y esto lo llaman números tipológicos. En la antigüedad había números que ayudaban a las culturas orales. Todas las culturas antiguamente eran orales. Por lo tanto había que formar o buscar algún método para acordarse las cosas. Y hay números que se llaman números tipológicos. El 10 era un número tipológico. Gran parte de las reglas de la antigüedad venían de grupos de a 10. Porque es más fácil preguntarse. Si yo te pregunto a vos, o te preguntaba hace 3000 años atrás, escuchá, ¿cuántos, no sé, reglas hay en tal lugar? Era más fácil acordarse 10. 10, 10, 10. Hay otros números tipológicos. Hago un paréntesis. En la Agadá de Pesaj el número tipológico es el 4. Fíjense que hay 4 copas, ¿sí?, 4 hijos, y casi todo lo que tiene que ver con Pesaj gira alrededor del 4. Porque también era una cultura oral. Entonces, si hubiéramos tenido 5 copas, 3 hijos en la Agadá y todo con distintos números, era muy difícil acordárselo. Entonces, 10 eran los grupos de leyes que se juntaban generalmente en la antigüedad. Porque era la forma, la regla memotécnica de acordarse cuántas eran las leyes o cuántas eran las reglas. Entonces, por eso es que son 10 y no son 12, o no son 7, o no son 15. ¿De dónde sale el número 10? Esto viene de la cultura egipcia. El número 10 es una creación de los antiguos egipcios, de la cultura o la religión de los faraones. No es de los árabes como uno cree, el cero. La noción del cero viene de los árabes, pero el 10 viene de los egipcios. ¿Por qué 10? Por algo muy simple. Los egipcios hacían lo contrario a lo que nosotros le enseñamos a nuestros hijos o a nuestros nietos en general, ¿sí? Que nosotros le decimos no cuentes con los dedos. En la escuela cuando uno cuenta con los dedos te dicen no cuentes con los dedos cuando vos haces 1, 2, 3. Pero los antiguos egipcios decían no hay cosa más práctica que usar los dedos para contar. Entonces, ¿cuántas vacas tengo? 1, 2, 3, 4. Iban contando con los dedos. Por eso ellos crean el sistema decimal. Ya que estamos a un paréntesis, ¿cómo nace el sistema de la docena duodecimal? Que convivía, en Egipto estaba el decimal, y en la zona del norte de Israel, lo que es Babilonia, Siria, lo que es Irán, Irak, estaba el sistema duodecimal. ¿Por qué? Porque ellos en el sistema duodecimal hicieron algo parecido. En vez de usar los dedos para contar, 1, 2, 3, ellos buscaron una forma para con la mano poder contar medidas más grandes. Porque vos con la mano llegás hasta 10. Entonces ellos contaban los nudillos. 1, 2, 3, 4, el segundo, 5, 6, 7, 8 y las yemas, ¿sí? 9, 10, 11, 12. En una mano tenés una docena.
con 2 manos podés contar 24 bolsas de trigo, o 24 vacas, o lo que sea. Entonces, volviendo a lo nuestro, el sistema duodecimal nace en el norte de Israel, en Babilonia, en Asiria, y el sistema decimal nace en Egipto. Y nosotros nos influenciamos en ese momento de ellos y armamos los 10 mandamientos basados en el número tipológico. Todos los que vamos a un templo o vemos alguna obra de arte, siempre vemos que no entran los 10 mandamientos. Generalmente se ponen los primeros 2, 3 palabras porque no entran todos los mandamientos. Este mismo problema pasó en la antigüedad seguramente. Hoy la mayoría de los investigadores cree y sostiene que antiguamente los 10 mandamientos, por lo menos la primera parte, eran mucho más cortitos. Si ustedes ven la segunda parte, la segunda tabla es no robarás, no matarás. Aparentemente la primera tabla también era así. Porque si esto era una cultura oral, es muy difícil acordarse todo lo de la primera parte. Son muy largos, ¿sí? No tendrás imágenes delante de mí y es muy muy largo los mandamientos para acordárselo y ni que hablar para escribirlos. Entonces la mayoría de los investigadores creen que a nosotros no nos llegaron los 10 mandamientos como eran en su origen, sino que ya nos llegó alguna extensión. Seguramente al principio, como la cultura era oral, se pasaba de boca en boca, eran más cortitos y en algún momento los fueron desarrollando, los fueron explicando y se hicieron un poco más extensos. Y cuando se los escribió y se pasa a la cultura de la escritura no en roca, sino hablo en papiro, en nuestro caso en pergamino, en ese momento se extendieron, ¿sí?, los 10 mandamientos y se los hizo un poco más largos, un poco más amplios. Una pregunta interesante, a mí, aunque sea me parece que uno se podría hacer, es: si los 10 mandamientos son tan importantes, ¿por qué no son parte del ritual judío? O sea, ¿por qué no los decimos en el ritual judío, en la tfilá, en el rezo judío? ¿Por qué no son parte del Kabbalat Shabbat? ¿O por qué no lo decimos el sábado a la mañana? ¿O por qué no los decimos en Rosh Hashanah? ¿O por qué no los decimos en Yom Kippur? ¿Sí? ¿Por qué no los decimos en algún momento? Y también ahora nos ayuda la arqueología hace muchos años. Hoy en día sabemos que antiguamente los 10 mandamientos sí estaban en la plegaria judía, ocupaban un lugar central en la tradición judía. Inclusive se cree que los 10 mandamientos eran parte de el rezo principal del pueblo judío, que es el Shema Israel. Los 10 mandamientos eran parte del Shema Israel. ¿Cómo sabemos? Después pueden googlear. Se encontró hace unos años un papiro egipcio de los judíos de Egipto que se llama el papiro Nash. El papiro Nash es un papiro, ¿sí? Que me estaban justo mostrando algo. Están diciendo que algo se corta. Ahí, no sé si... Perdón. Acá se está escuchando perfecto, Dale, buenísimo, gracias, Judy. El papiro Nash, decía entonces, es un papiro que se encontró que es del siglo -2. ¿Y qué encontramos en ese papiro y en otros textos? Que los 10 mandamientos eran parte del Shema Israel. La plegaria principal del pueblo judío, que es el Shema Israel, antiguamente estaba compuesto de 4 partes, hoy está compuesta de 3 partes. La cuarta parte eran los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ocupaban un lugar central en el rezo judío, en la teología judía, en la vida cotidiana del judaísmo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es: ok, si los 10 mandamientos ocupaban un lugar central en la teología, en la tradición judía, ¿qué pasó que lo dejaron de ocupar este lugar tan importante? ¿Sí? Porque los 10 mandamientos después dejaron de ser importantes. Y lo que pasó es el nacimiento del cristianismo. Cuando nace el cristianismo sostenía que lo único importante que había del Antiguo Testamento y del judaísmo eran los 10 mandamientos. Esta idea después en el cristianismo quedó como una idea externa, herética se llama, ¿sí? De ahí viene la palabra hereje. Quedó como una idea externa y en un concilio se prohibió esta idea. Y se declaró que todo el Antiguo Testamento, o sea, todo lo que es la Biblia judía,
¿sí? Es sagrada. Pero a veces se declaran algunas cosas y en la práctica suceden otras. Los sacerdotes, los curas declararon que todo el Antiguo Testamento es sagrado, pero en la práctica hasta el día de hoy, el promedio de los cristianos, lo poco que conoce del judaísmo o del Antiguo Testamento son los 10 mandamientos. Cuando los rabinos vieron que los 10 mandamientos empezaron a ocupar un lugar central en el cristianismo, empezaron lentamente a sacar los 10 mandamientos de la centralidad del judaísmo. Esto es muy común en las culturas. Cuando una idea empieza a tomar fuerza en una cultura, muchas veces en la cultura vecina o la cultura que compite, deja de tener un lugar central. Esto lo vemos con muchas cosas. Quiero darles un ejemplo chiquito. El vino. No es casualidad, ¿sí?, que en la tradición judía, ahora estaba buscando un reloj para ver la hora acá. No es casualidad que en la tradición judía el vino simboliza la alegría. En el cristianismo el vino simboliza la tristeza, pues simboliza la sangre de Jesús. Y en el Islam está prohibido tomar vino. Esto no es casualidad. Esto es la forma como conviven y compiten entre sí las culturas. El judaísmo desde muy antiguo declaró que el vino era un símbolo de alegría. Por eso el vino acompaña todas las ceremonias importantes de la tradición judía. Todas las ceremonias alegres en el judaísmo, un Brit Milá, un casamiento, un Bar Mitzvah, el Kiddush, la consagración que hacemos de las fiestas o de Shabbat, ¿sí?, todas las semanas, siempre está acompañado de una copa de vino, no las ceremonias tristes. En el cristianismo el vino es símbolo de la sangre de Jesús, por lo tanto es un símbolo de tristeza. Y en el momento en el cual en la misa se toma el vino, se está diciendo una frase del Nuevo Testamento donde se dice: esta es mi sangre. Se está recordando que este vino simbólicamente es la sangre de Jesús, y es algo triste porque recuerda obviamente el asesinato de Jesús, ¿sí?, que lo colgaron. Y en el Islam se prohibió el vino justamente por eso. Volviendo a lo nuestro, lo que estaba explicando es: los 10 mandamientos eran súper importantes en la tradición judía. Cuando nace el cristianismo y ellos empiezan a decir que lo único importante del judaísmo son los 10 mandamientos, los rabinos quisieron igualar los 10 mandamientos a todo el resto de la Torá y quisieron sacarle centralidad e importancia a los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan lentamente a retirar a los 10 mandamientos de un lugar central y los sacan de la liturgia judía. Sabemos por el Talmud que los 10 mandamientos se decían en distintos momentos del rezo judío. En Shabbat, en la semana, en distintas fiestas. Y como dije antes, se cree que era parte, ¿sí?, de los 10 mandamientos del Shema Israel. Pero lentamente se lo retira. Se lo retira justamente para que no ocupe un lugar central. Y después le voy a contar cuándo vuelve otra vez, ¿sí?, a hacerse importante los 10 mandamientos. Quiero contar algo que no tiene que ver directamente con los 10 mandamientos, pero sí. Todos solamente recordamos, y si no lo recuerdo, el relato Peren, que estoy tratando de ver algo acá, que hay alguien ahí en espera. Ahí estamos, ya está. Disculpen. Cuando Moshe sube al Har Sinai, al monte Sinaí, y en un momento él baja, sube mañana en la fiesta de Shavuot, cuando él baja y ve que los judíos estaban haciendo el becerro de oro, lo que hace es el relato conocido por la mayoría de nosotros, que se enfurece Moshe y rompe las tablas de la ley. Lo que yo quiero contarles es que en realidad hoy creemos, por algunos datos también de la investigación académica, que lo que hizo no fue un ataque de nervios, no rompió las tablas porque se puso nervioso, sino que era un código de la antigüedad, era que se había roto un pacto, se estaba rompiendo un pacto. En la antigüedad sabemos que cuando... Miren, me están diciendo algo ahí, no sé qué. Perdón. En la antigüedad sabemos que los romanos, los griegos y todas las culturas escribían un pacto sobre piedra, sobre roca. Como hoy en día, cuando queremos escribir algo muy importante, lo hacemos sobre algo que quede, o lo dejamos en un escribano, que era la forma de que eso no lo podamos borrar. Antiguamente el escribano era la roca,
era algo que no era fácil borrarlo. Cuando el pacto se rompía, o porque ya no había acuerdo, o porque había que actualizarlo, o porque sucedía cualquier cosa, no siempre tenía que ser algo de pelea o conflictivo, generalmente esas rocas se rompían, porque ese pacto dejaba de estar vigente. Lo que hizo Moshe cuando baja del monte Sinaí, del Ar Sinai, y ve al pueblo judío que está haciendo el becerro de oro, no fue un ataque de nervios, de romper las tablas, ¿sí? Como si estuviera furioso. Hablaría bastante mal de él, un líder que pierde los estribos porque el pueblo está haciendo algo que no es lo que él quería. Hay que interpretar ese relato en forma diferente, hay que interpretar lo que en realidad Moshe entendió que el pueblo no quería aceptar los 10 mandamientos. El pueblo no quería aceptar este pacto. Entonces, lo más probable es que con toda tranquilidad habrá dicho, esto no tiene sentido, esto no tiene vigencia. Por lo tanto, lo rompió, no por calentón, por así decir, no por enojado, sino que lo rompió porque este pacto no tenía vigencia, no tenía sentido. ¿Está bien? Era un paréntesis que quería contar. Vamos a seguir con algunas curiosidades de los 10 mandamientos. De una idea que ahora voy a contar de los 10 mandamientos, sale la idea, ¿sí?, de los 613 preceptos. ¿A qué me refiero con esto? ¿Sí? Si estuviéramos presencialmente, ahora les preguntaría para que ustedes puedan hablar y opinar de dónde vienen los 613 preceptos, si alguien sabe, y de dónde vienen de acá. Hay un versículo en la Torá que dice, ¿sí?, Dios le da la Torá a Moshe y Moshe le da la Torá al pueblo de Israel. La Torá nos la dio Moshe al pueblo de Israel. Entonces un rabino en algún momento, para el siglo II, siglo III, jugando con las letras, con el valor numérico de las letras, porque así como en el abecedario romano las letras romanas tienen valor numérico, en la tradición judía también las letras tienen valor numérico. Entonces un rabino para el siglo II, siglo III, jugando con el valor numérico de las letras, dijo, a ver, ¿cuánto suma el valor numérico de la palabra Torá? Y sumándolo, después los que saben háganlo, da 611. Entonces él dijo, este versículo dice que Moshe nos dio a nosotros la Torá, por lo tanto Moshe nos dio a nosotros 611. Pero los primeros 2 mandamientos que están en los 10 mandamientos, Dios habla por única vez en toda la Torá en primera persona. No lo pudo haber dicho Moshe, porque dice, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No lo pudo haber dicho esto Moshe, pues está hablando Dios, yo soy. Y el segundo, no tendrás otros dioses delante de mí. Eso no lo pudo haber dicho Moshe. Entonces este rabino dijo, Moshe nos dio la Torá, da 611, más 2 que nos dio directamente Dios, 611 más 2, 613. Tenemos 613 preceptos. Esto lo dijo un rabino, como dije antes, en el siglo II, siglo III, jugando, interpretando, estudiando. Acá lo que vemos es el riesgo de cuando se canoniza o se fosiliza una idea que se dijo para estudiar, no para que sea una regla. Él esto no lo dijo como regla, lo dijo como una idea o como un juego o como parte del estudio o como parte de la profundización del texto. 4 o 5 siglos después, y hasta un poquito más, este texto talmúdico se lo consagró, se lo fosilizó, y nació la idea de que los judíos tenemos 613 preceptos. Por esto que acabo de explicar, 611 suma el valor de la palabra Torá, más los 2 que dio Dios en forma directa. Y esto generó un montón de problemas. ¿Por qué? ¿Los judíos tenemos 613 preceptos de verdad? No. ¿Por qué yo digo no? Porque no hay una sola lista oficial de 613 preceptos. No sabemos exactamente cuántos hay. Y les quiero dar un ejemplo de esto. Casi todos los rabinos en la Edad Media escribieron alguna lista de los 613 preceptos. Maimónides, el nombre tal vez los más importantes o conocidos. Maimónides, Yehuda Levi, no sé, Ibn Gabirol, Ibn Ezra, los que se les ocurra. Tenemos como 40 listas diferentes sobre cuáles son los 613 preceptos. Pero no hay una única versión oficializada. Quiero darles un par de ejemplos para que se den cuenta, ¿sí? Judaicamente existe la regla de Kashrut.
comer kasher. Entonces, yo en mi lista puedo contar que comer kasher es un precepto, pero otra persona dice, no, mirá, para mí comer kasher es más de uno, porque un precepto es no mezclar carne con leche. Otro precepto es comer carne kasher. Y ahí yo que englobé kashrut en un solo precepto, ya de repente tiene dos. Otro precepto es la prohibición de comer sangre. Entonces él tal vez ahí podría tener tres. Lo mismo puedes dar con cualquier ejemplo, Shabbat. Yo puedo decir, para mí, respetar Shabbat es un precepto. Y otro lo divide. Dice, no, para mí no viajar en Shabbat es un precepto. Ir al Bet Knesset y escuchar la Torah en Shabbat es otro precepto. No cargar cosas en lugares públicos es otro precepto. Entonces para mí Shabbat puede ser uno y para él Shabbat puede ser tres. O la pregunta más filosófica que va a tener que ver con los 10 mandamientos, ¿sí? Estoy viendo justamente eso la hora, es si creer en Dios es un precepto. Y esto fue una discusión muy fuerte en la filosofía judía medieval. ¿Es un precepto creer en Dios? Maimónides, que nombré antes, y tal vez sea el filósofo judío más conocido de la Edad Media, pero claramente no fue el único, Maimónides decía, no es un precepto creer en Dios. Para Maimónides creer en Dios era un metaprecepto, una meta mitzvah. Era la base de sustentación de todos los preceptos. Por lo tanto, Maimónides, en su lista de 613 preceptos, no incluye creer en Dios. Porque para él es una meta mitzvah, algo previo, es la base, es el sustento de que todo lo demás tenga lógica. Pero otros rabinos incluyeron creer en Dios dentro de los 613 preceptos. Y para ellos creer en Dios era un precepto. Entonces, les cuento esto para que se den cuenta que por esta interpretación que tiene que ver con los 10 mandamientos, 611 da la palabra Torah, pero la Torah nos la dio Moshe, pero hay dos, que son los primeros 2 mandamientos, que nos lo entregó Dios en forma directa, da el número 613. Esto fue una linda interpretación, pero no vino a canonizarse, a quedarse como una regla inamovible, pero así lo entendió un grupo de rabinos en principio de la Edad Media. Canonizaron algo que no vino para ser canónico, hicieron inamovible, hicieron una foto de algo que vino a ser una película, algo dinámico, y de ahí viene la idea que los judíos tenemos 613 preceptos, pero hasta el día de hoy no sabemos cuáles son los 613 preceptos o mitzvot, porque no hay una única lista y tampoco, sí, nunca la va a haber. ¿Okay? Vamos a ir ahora a los preceptos. Yo te voy a pedir, a los 10 mandamientos. Yo te voy a pedir disculpas porque voy a hacer algo horrible. Teniendo la tecnología voy a hacer algo horrible, pero voy a ser muy sincero, tenía miedo se me trabe. Tuve malas experiencias en un par de clases donde compartí pantalla y fue medio complicado, y aparte porque yo estoy sumando acá el Instagram de mi comunidad Bami Mar Shagal y no se puede compartir por Instagram. Uno puede compartir un Zoom con Facebook, pero no puede compartirlo por Instagram. Entonces voy a hacer algo feo y calculo que se va a ver bien, que es, voy a mostrar, ¿sí?, los 10 mandamientos. A ver, estoy tratando de ver si ahí se ve bien. En Zoom creo que lo ven bien. ¿Está bien? Y en Facebook, en Instagram lo están viendo. ¿Está bien? Ahora, la pregunta. ¿Ok? Los bajo un segundito. La pregunta es, y aparte no hace falta porque todos conocemos aunque sea el primero, porque quiero empezar a ver cuántos son los 10 mandamientos. Algo parecido a lo que yo conté recién de las mitzvot pasa con los 10 mandamientos. Nosotros sabemos que tiene que haber 10. ¿Por qué? Porque hay 2 lugares de la Torah donde dice, estos son los 10 mandamientos. No dice exactamente mandamientos, pero no importa, no quiero ahora desviarme con eso. Y desde el inicio hasta el final sabemos que ahí adentro tiene que haber 10. Pero no sabemos exactamente cuál es la división de los 10. Entonces quiero empezar a justamente mostrarles esto. El primer mandamiento, lo que para nosotros tradicionalmente es el primer mandamiento. No tendrás otros dioses, ¿sí? Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ese sería el primero. Vuelvo a poner ahí, a ver si se ve. Estoy tratando de que se vea en todo, en Zoom, en Facebook, en Instagram. ¿Está bien? Creo que ahí lo ven, ¿no? Mándenme aunque sea deditos. El primero, ¿está bien? Donde dice acá, no, yo pongo el dedo. Yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud.
¿Es un mandamiento eso? ¿Es un mandamiento? ¿Debería ser parte de los 10 mandamientos? ¿Es un mandamiento? Y esta pregunta no soy yo el primero que se la hace, no soy el original. Esta pregunta fue una pregunta que se hicieron, ahí me ponen algunos más cerca. Vamos a poner un poquito más cerca. ¿Está bien? Pasa que si pongo más cerca, no sé si... ¿Está bien? Igual después lo vamos a ver bien, ¿ok? Pero el primero, no tendré, como decía, yo soy Adonai, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de la servidumbre. ¿Es el primer mandamiento? ¿Es un mandamiento? ¿Qué nos está mandando ahí Dios? ¿Nos está mandando algo? Y esto fue una discusión en el judaísmo, en el cristianismo en todas sus facetas. El Islam no quiero entrar porque el Islam no toma los 10 mandamientos así. Pero hubo filósofos judíos. Hoy oficialmente este es el primer mandamiento judío. Pero en la antigüedad, por ejemplo, en el siglo I, hubo un filósofo llamado Filón de Alejandría, un filósofo judío que vivía en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde él sostenía lo mismo que después dijo San Agustín y Santo Tomás de Aquino en el cristianismo. Él dijo, esto no es el primer mandamiento, esto no es un mandamiento, es parecido a lo de Maimónides. Esto no es un mandamiento porque ahí Dios no ordena nada y Dios no dice nada. Pero me están diciendo algo. Acá me están diciendo, si alguien está escribiendo, no es un mandamiento, sino que es una presentación. Perfecto, entonces ¿debería ser parte de los 10 mandamientos o no? Filón de Alejandría en el siglo I, un filósofo judío, lo sacó. Y dijo, no, los 10 mandamientos empiezan después de eso. Ahora, si vos sacás eso, ¿cómo dividís a los demás? Santo Tomás de Aquino y San Agustín en su momento dijeron lo mismo, dijeron, no, el primero no es un mandamiento. Pero si vos lo sacás, ¿cómo lo dividís? Entonces no sabemos si el primero es un mandamiento o no. La tradición judía tomó después como que sí es un mandamiento. El catolicismo después también tomó como que sí es un mandamiento. Pero los protestantes hasta el día de hoy lo sacaron y ese no es un mandamiento para los protestantes. Vamos a complicarla más con el segundo. Vamos a tratar de poner ahí a ver si todos ven. Le voy a dar 10 segundos para que lo lean. Ahí lo ven. ¿Se ve? Leo yo. Dice el segundo. El primero, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de la servidumbre. Supongamos que ese es el primero, que nos ponemos de acuerdo y decimos, ok, es el primero. Ahí me dicen, dalo vuelta. Ah, ¿sale en espejo? Muy complicada la tecnología. Leo yo, entonces. ¿Está bien? Sigue, dice, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ninguna imagen ni la honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios, fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos. Y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Según la tradición judía, eso teóricamente es el segundo mandamiento, según la mayoría de la tradición judía. Ahora la pregunta es, y vuelvo a poner a ver si lo ven. Parece que algunos me están diciendo lo ven al revés. ¿Sí? Está al revés, me dicen. Es un tema del Facebook. También es un tema del Facebook. Pido disculpas. ¿Está bien? Es el Éxodo capítulo 20, los primeros versículos. Pero básicamente lo que les quiero decir con esto, y después si no hacemos tanto análisis de los 10 mandamientos para no marearlos, es, no está claro dónde empieza el segundo de los mandamientos y dónde termina. Vuelvo a leer, sígame un cachitín. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen ni nada semejante de lo que hay arriba en el cielo. O sea, no vas a hacer imagen mía. ¿Estos dos es lo mismo o son dos cosas diferentes? No tendrás otros dioses delante de mí. O no te vas a hacer imagen de mí. Esto lo dice Dios. ¿Es todo un solo mandamiento o son dos mandamientos separados? Esto. Y no hay respuesta. Hubo filósofos judíos y no judíos que los separaron. Y hubo filósofos judíos y no judíos que los incluyeron. Y yo les quiero decir algo más fuerte todavía. Yo tengo un libro que no quiero tampoco mostrar ahora, lo iba a mostrar pero de nuevo, no quiero hacer tanto lío con esto de las imágenes. Tengo un libro de arte judío.
sinagogas de distintos lugares del mundo. Te muestra fotos por dentro y por fuera de sinagogas de distintos lugares del mundo, de todos lados. Y algo muy interesante, que no le importó al autor del libro, el libro es un libro artístico, un libro de fotografía, pero algo que a mí me pareció interesante, y que cada vez que enseño esto lo muestro, es que en distintas comunidades del mundo, cuando ponen ahí arriba los 10 mandamientos, que es muy común poner los 10 mandamientos en una sinagoga, muchas veces no coincide dónde empieza el segundo. Muchas veces no coincide el segundo. Algunos arrancan el segundo en algún lugar y otros lo arrancan en otro lugar. Y lo mismo pasa con el tercero. Los últimos son más fáciles, no robarás, no matarás, pero vuelvo para que me sigan y no perderlos. La pregunta es, no tendrás otros dioses delante de mí, y no te vas a hacer ninguna imagen mía. ¿Es el mismo mandamiento o son dos mandamientos diferentes? Uno es, no vas a tener otros dioses, y otro es, no me vas a representar, o sea, no vas a hacer una imagen mía. Y esto no está definido. Lo que yo quiero decirles es, no importa que no se pueda leer, desde el principio hasta el final, sabemos que hay 10, porque la tradición judía dice, acá hay 10 mandamientos. Pero hasta el día de hoy no sabemos cuál es el primero, cuál es el segundo, cuál es el tercero. Vuelvo a decir, hay sectores del cristianismo que el primero, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no lo consideran un mandamiento. El primero consideran este que dice acá, no tendrás otros dioses ajenos delante de mí. Ese para los protestantes, por ejemplo, es el primero. Para gran parte de los templos judíos es el segundo. Pero ¿dónde termina el segundo? No harás imagen ni nada semejante a mí. ¿Es parte del segundo o ya es el tercero? Sigo. No te vas a inclinar ante ninguna imagen. ¿Es parte del segundo? ¿Es parte del tercero o es el cuarto? En la mayoría de los templos judíos, todo lo que estoy leyendo es el segundo. Pero no en todos. No en todos, y no en todos los sectores del judaísmo antiguamente estaban de acuerdo, y hoy hay en el cristianismo, católicos, protestantes, distintas opiniones. ¿Sí? Sí, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen nada semejante a mí, no te inclinarás ante ninguna imagen. Si estos tres son uno, son dos o son tres por separado. O sea, lo que yo quiero decirles es, le voy a dar un ejemplo. Martin Buber decía, yo cuento los 10 mandamientos, encuentro 15, decía Buber. Después, si pueden, búsquenlo en Google, Éxodo 20, y léanlos. Ahí tiene que haber 10. Pero ¿cuál es el primero? Y cómo están divididos después, no está claro. Después es más fácil, porque hay uno que respetarás a tu padre y a tu madre, el Shabbat, no robarás. Pero lo mismo pasa con el último. El último, el que para la mayoría de los judíos, para nosotros es el 10º, en algunas culturas lo separan en dos, y es el 9º y es el 10º. Para nosotros es, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada. Para nosotros todo eso es el 10º. Pero para los protestantes, no codiciarás la casa de tu prójimo, es el 9º, porque está hablando de codiciar objetos materiales. Y el 10º es, no vas a codiciar la mujer de tu prójimo. Ellos dicen, eso es una cosa totalmente diferente. Tiene que ver ya con la sexualidad, tiene que ver con otra cosa. Entonces, para los protestantes acá hay el 9º y el 10º. Y para nosotros es el 10º. No los quiero marear. Dios quiera que el año que viene podamos hacer un tikkun en forma presencial y que cada uno de nosotros pueda tener esta hoja y podamos ahí leerlo juntos y darnos cuenta que de acá hasta acá sabemos que tiene que haber 10. Ahora, ¿cómo los dividimos? Es muy difícil. Y si nos olvidamos del número 10 y yo les dijera a ustedes, lean desde acá hasta acá y cuántos preceptos, cuántos mandamientos se encuentran, estoy seguro que algunos me dirían 8, otros me dirían 14, otros como Buber me dirían 10, pero Buber también dice algo sumamente interesante. Buber dice, no sé cómo se los divide, no sé exactamente cuántos son, dice Buber, pero lo que sí te puedo decir es que la primera palabra de los 10 mandamientos es yo, y la última palabra de los 10 mandamientos es prójimo. No importa cuántos son. Lo importante es que los 10 mandamientos es un ejercicio para salir de tu yo
y tratar de ir al prójimo. Los 10 mandamientos es salir de tu ego personal e ir al encuentro del otro, hacer que el otro sea parte de tu vida. Para los que saben hebreo, el yo ese no es un yo común, no dice ani, dice anoji en hebreo. Anoji es un yo mucho más fuerte, que según la filosofía judía solo Dios puede decir anoji. ¿Por qué? Porque anoji en hebreo se podría hablar exactamente igual que enoji o enojí en realidad. En hebreo se escribe igual. Enojí es egoísta. Cuando el ser humano ejerce mucho el yo y no va hacia el prójimo, no hay lugar adentro tuyo para el otro, terminás siendo un egoísta. Del anoji te transformás en un enoji. Del yo te transformás en únicamente yo, en el egoísmo. Quiero seguir con algunas cosas, quiero salir del texto, que me encantaría, podemos estar 5 horas más con el texto, pero como no lo pude compartir en pantalla, quiero ir a otras cosas que no tienen nada que ver con el texto. ¿Sí? Acá no me están pasando, ¿sí?, el tiempo, cómo vamos con el tiempo para que no se haga, no pasarnos. Esperen, que estaba buscando una hojita, tenía por acá. Bueno, no importa, estaba por acá. Quería contarles algunas cosas que tienen que ver con el tema, un tema artístico. ¿Desde cuándo los 10 mandamientos son así, como la M de McDonald's? ¿Desde cuándo son los 10 mandamientos así? O sea, los 10 mandamientos fueron así, 2 tablas como la M de McDonald's. Pero estoy viendo si encuentro una hojita, tenía, acá está. Sí, siempre fue así. Yo les cuento algo. Cuando mi hija más grande era muy chiquita, una vez estábamos yendo por la calle con el auto y ella de lejos ve un McDonald's, ¿sí?, que todos vemos siempre a la distancia. Y mi hija chita nos dice, ay, miren, hay un templo ahí. Nosotros decíamos, acá no hay ningún templo, ¿dónde? Y le preguntábamos, no, hasta que entendimos que nos señalaba la M de McDonald's. Y si ustedes ven, parece el dibujito de las 2 tablas de la ley. ¿Está bien? No creo que McDonald's se haya inspirado en eso, pero ¿desde cuándo se usa eso? ¿Eran así las tablas que Dios le dio a Moshe? No tenemos idea. En realidad, si vos vas al arte anterior al siglo XVI, las tablas se las dibujó de cualquier otra forma. Generalmente se las dibujaba o cuadradas o rectangulares, no con esa forma del arco. Lo que pasa es que a partir del siglo XVI se empezó a usar mucho un objeto de escritura que se llamaba diptijón. Diptijón era un objeto que era como una madera, se le ponía una cera arriba, se escribía sobre eso, el docente escribía sobre eso, era como un pizarrón, como una pequeña pizarra, y cuando terminaba la clase lo calentaba un poquito y le quedaba como si fuera el pizarrón en blanco. La forma del diptijón, ¿sí?, porque así era la forma, no por una explicación, era como nosotros conocemos hoy en día los 10 mandamientos. Eso hizo que ese dibujo, o esa forma de así el arco, la M de McDonald's, ingrese a partir del siglo XVI al arte. Del siglo XVI en adelante, todas las obras de arte dibujan a los 10 mandamientos así. Pero si vos buscás dibujos anteriores al siglo XVI, siglo XV, vas a ver que los 10 mandamientos se los dibujó de un montón de formas distintas. De tablas rectangulares, cuadradas, sin el arco, amorfas, tablas, digamos, si fueran rocas, ¿sí?, sin tener ninguna forma, como si Moshe hubiera agarrado 2 rocas, las hubiera labrado y sobre eso se escribió. Pero la forma que nosotros tenemos no es una forma muy antigua. Ahora, también quería decirles, digamos, otra cosa. ¿Fue siempre en el judaísmo un símbolo muy importante los 10 mandamientos? Y la realidad, por lo que contamos antes, no. No, porque fue un símbolo muy importante en el cristianismo. Como era un símbolo tan importante en el cristianismo, para los judíos no era un símbolo importante los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos ingresa en la tradición judía, al arte judío, al arte sinagogal, bastante posterior. Inclusive durante mucho tiempo los 10 mandamientos eran un símbolo de persecución hacia los judíos. Les voy a contar, por ejemplo, algo, ¿sí? Enrique III fue rey de Inglaterra en el siglo XIII. Él obligó a los judíos, como después hizo Hitler y Marx Shemov, se ha borrado su nombre, él obligó del siglo XIII a los judíos en Inglaterra a bordarse unos 10 mandamientos. No sabemos exactamente con qué forma eran,
pero había algún convenio, pero eso obligó a los judíos a bordarse los 10 mandamientos en su ropa, al igual que el Maguen David amarillo. Entonces, pues ustedes se encuentran que los 10 mandamientos nunca, hasta hace 2-3 siglos, nunca fueron un símbolo donde los judíos nos sentíamos algo de pertenencia. Hoy prácticamente sobre 10 templos, 9 tienen los 10 mandamientos arriba del Aron HaKodesh o en algún lugar de la sinagoga. Antiguamente ningún templo tenía los 10 mandamientos, porque era todo lo contrario, era el símbolo con el cual los cristianos veían a los judíos, pero no era un símbolo judío. Entonces, en el siglo XIII, Enrique III, que él reinó del 1216 al 1272, él obliga a los judíos a distinguirnos y para poder humillarnos a que nos pongamos los 10 mandamientos en la ropa. El hijo de Enrique III, que fue Eduardo I, que sube al trono en 1275 en Inglaterra, le dio una vuelta de tuerca a esta prohibición. ¿Y qué hizo? Obligó que estos 10 mandamientos que nos teníamos que bordar los judíos sean amarillos. Y de ahí viene la idea del Maguen David amarillo, que después pasó en la Shoah. El amarillo en la Edad Media era el color de lo negativo, era el color de la energía negativa, de los malos espíritus, era el color de la enfermedad. El amarillo era, ¿por qué? Lo que se cree, y esto es una teoría, que se cree que tenía que ver con las malarias, con algunas enfermedades donde la gente tal vez ellos visualizaban como que se ponía más amarillenta. Pero lo que sabemos es que el amarillo en la Edad Media era un color negativo, era el color de la enfermedad, era el color de de algo inferior. Y se obligó a los judíos en el 1275, Eduardo I, a que usemos los 10 mandamientos amarillos. El papá, sí, Enrique III, nos obliga a usar los 10 mandamientos, su hijo Eduardo I nos obliga a que sea amarillo, y de ahí viene el color amarillo. Cuando en la Shoah se obligó el Maguen David, no se eligió cualquier color, se eligió justamente el amarillo por esta simbología de persecución que teníamos sobre los judíos antiguamente. O sea que en realidad los 10 mandamientos eran un símbolo judío para el cristianismo, pero los judíos no lo identificábamos como un símbolo judío. Para nosotros no era un símbolo judío, sino que era un símbolo todo lo contrario. Todo lo contrario, nadie se iba a animar a hacer en un Bet HaKnesset, en un templo, en una sinagoga, poner los 10 mandamientos. Ningún artista judío se iba a animar a dibujar una obra de arte o hacer una escultura donde estén los 10 mandamientos, porque era algo totalmente al revés, era algo totalmente de persecución. Cuando ingresa al judaísmo, cuando el cristianismo empieza a dejar de darle importancia a los 10 mandamientos. ¿Cuándo pasó esto? Cuando nace el protestantismo. Siglo XVI, se separa de la iglesia en esa época cristiana, ¿sí? Queda el catolicismo, quedan los protestantes, y los protestantes, ellos empiezan a decir que los 10 mandamientos son exactamente igual que todo. Al principio los católicos, para hacerse amigos, porque al principio los católicos quisieron absorber a los protestantes, no aceptaban esta ruptura, pensaron que era una pelea, pero que tenía vuelta atrás. Entonces los católicos, por orden del Papa, en esa época, empiezan a bajar la importancia de los 10 mandamientos, porque los protestantes, una de las cosas que planteaba Lutero y Calvino, era que todo el Antiguo Testamento tenía la misma importancia, y que no había que sobresalir, o hacer sobresalir a los 10 mandamientos. Esto empieza a ser observado por la Iglesia, y cuando nace el mundo protestante, o cuando nace el protestantismo, uno empieza a ver cómo los 10 mandamientos empiezan a salir lentamente del arte y de la teología y de la filosofía cristiana. Empieza a darle menos importancia a los 10 mandamientos en el cristianismo general, como dije recién, en el arte, en la filosofía. Ya en las iglesias ya no aparecen los 10 mandamientos, las nuevas obras de arte, ya sea de escultura o pintura, ya dejan de tener los 10 mandamientos, y en ese momento, a partir de fin del siglo XVI, principio del siglo XVII, ¿sí? Cuando nacieron de nuevo la cultura protestante, Lutero, Calvino, Zwingli, empieza lentamente, al revés de lo que pasó unos 1600 años antes, empieza lentamente a ingresar de nuevo los 10 mandamientos al judaísmo.
cuando el cristianismo empezó a sacarle importancia a los 10 mandamientos, lentamente en el arte y en la filosofía y en la teología judía volvieron a entrar a los 10 mandamientos. Y es a partir de ese momento, en el siglo XVII, donde empezamos a ver sinagogas, donde empieza a aparecer alguna simbología artística en los 10 mandamientos. Y es en el siglo XVII donde aparece un rabino que dice: ¿no deberíamos poner los 10 mandamientos en algún lugar del rezo judío? Y en algunas comunidades hasta el día de hoy son las mínimas, el sábado a la mañana, y en algunas comunidades también todas las mañanas se leen los 10 mandamientos. Y esto fue agregado en el siglo XVII, no antes. Entonces, cuando en el cristianismo se sacó los 10 mandamientos, es cuando en el judaísmo empieza nuevamente los 10 mandamientos a tomar lugar. Entonces, para resumir esto, ¿los 10 mandamientos eran un símbolo judío? Antiguamente sí, muy importante. Cuando nace el cristianismo, dejan de ser un símbolo judío porque pasa a ser un símbolo principal en el cristianismo. En el siglo XIII, en Inglaterra y en otros lugares, los 10 mandamientos pasaron a ser un símbolo de persecución al judaísmo. Era el símbolo con el cual los cristianos nos identificaban a los judíos, pero los judíos para nada nos identificábamos con ese símbolo, porque era un símbolo muy cristiano y era un símbolo de persecución. Inclusive, sí, por Eduardo I, en el año 1275, amarillo. Cuando nace el protestantismo en el siglo XVI y se separa de la iglesia y quedan los católicos y los protestantes, los católicos tratando de agraciarse con los protestantes y que vuelvan otra vez a unirse, a fusionarse, empiezan a decir, al igual que los protestantes, no, todo el Antiguo Testamento tiene la misma importancia, y empiezan lentamente a sacar del arte, de la filosofía, de la teología, los 10 mandamientos. Y en ese momento, parece simple, pero así funciona la cultura humana. En ese momento, lentamente empieza a ingresar, cuando vemos que enfrente ya no lo usan, empieza a ingresar lentamente de nuevo los 10 mandamientos al arte judío, a la filosofía judía, a la teología judía en general. Una cosita, porque sé que tengo muy poco tiempo, 5 minutos me hace enseña acá, quiero decir algo interesante. Decía Filón de Alejandría en el siglo I, me voy para atrás, salgo del arte, voy al siglo I. Si en algún momento tienen tiempo, lean los 10 mandamientos como recién sugerí, pero lean un par de capítulos antes, lean desde el Éxodo 18, 19, 20, 21, y algo que van a notar es la pregunta que muchas veces nos hacen los chicos en las escuelas. Las preguntas filosóficas más complicadas siempre son las que te hacen los chicos, ¿sí? Porque al no tener filtros hace un montón de preguntas que uno no sabe cómo responder. Ayer, perdón que hago un paréntesis y me vaya de tema, ayer di una clase en la escuela en la cual yo soy rabino, ¿sí? En la comunidad Bami Mar Chagall, a chicos de tercer grado. Me hacían preguntas sobre Dios que nunca, digamos, un adulto me puso tan contra la pared. Me hacían unas preguntas súper interesantes los chicos, ¿sí? ¿Y quién es Dios? ¿Y quién lo inventó? ¿Y vive, muere? ¿Y tuvo papá? ¿Tuvo mamá? Un montón de preguntas súper interesantes. Nosotros no nos hacemos porque sabemos que ya no tiene respuestas en general. Pero uno de los problemas del texto, vuelvo a esto, si uno lee todo lo que hay alrededor de los 10 mandamientos, es que no entendemos claro qué es lo que recibimos. En el monte Sinaí, en el Ar Sinai, que es lo que vamos a festejar ahora en Shavuot, que Moshe sube y está 40 días ahí, ¿qué recibimos? ¿Toda la Torá? ¿Solo los 10 mandamientos? ¿Qué es lo que recibimos? La tradición judía intenta decir que recibimos toda la Torá, que Moshe bajó con las 2 tablas, pero Dios ya le había explicado y contado toda la Torá escrita y la Torá oral, lo que va a ser el Talmud. Esto también fue en contra del cristianismo, por lo que quiero explicar ahora. En el siglo -1, siglo I, vivió un filósofo judío muy interesante, se llama Filón de Alejandría. Como dije recién, en Egipto, en Alejandría. Él, que no sabía que el cristianismo iba a existir, el cristianismo nace cuando él ya se había muerto, él dijo: lo único divino que hay en toda la Torá son los 10 mandamientos. Dios le entregó al pueblo judío solamente los 10 mandamientos. El resto del texto bíblico es una interpretación humana que sale de los 10 mandamientos.
Para Filón de Alejandría los 10 mandamientos era como la esencia, como como un comprimido, ¿cómo se llama? Cuando tenés un perfume, ¿sí? La esencia, cuando tenés ahí como que lo vas rebajando para sentir. Los 10 mandamientos son la esencia, el comprimido de la palabra de Dios, de la palabra divina, el extracto, y de ahí van saliendo el resto de la Torá. O sea que para Filón de Alejandría la Torá no es divina, solo es divino, solo viene de Dios los 10 mandamientos. El resto es lo que Moshe y los sabios de esa época interpretaron y fueron desarrollando los 10 mandamientos. Esta aparentemente era la idea original judía. Dejamos de lado esta idea cuando nació el cristianismo. El cristianismo no tomó de la nada la idea de que lo único sagrado de la Torá eran los 10 mandamientos. La tomó de Filón de Alejandría. Filón de Alejandría fue un pensador que influenció muchísimo al cristianismo sin que él se entere. Cuando él murió, recién el cristianismo estaba naciendo. Pero el cristianismo se inspiró muchísimo en Filón de Alejandría. Y es por eso que Filón de Alejandría quedó afuera de la oficialidad judía. Hoy vos le vas a preguntar a un ortodoxo, ¿escuchaste hablar de Filón de Alejandría? Te va a decir, no sé ni quién es. No está dentro del judaísmo oficial Filón de Alejandría, pero es un filósofo judío que hay que volver a recuperar. Y para Filón de Alejandría, lo único sagrado de toda la Torá eran los 10 mandamientos. El resto era una interpretación humana. No era divino, no era la palabra de Dios. Y esta idea la tomó el cristianismo. Cuando el cristianismo la tomó, los rabinos en el siglo I, siglo II, se pusieron locos, se asustaron. ¿Cómo el cristianismo va a decir, basado en una idea nuestra, que los 10 mandamientos es lo único sagrado? Entonces es en el momento en el cual se consagra toda la Torá. Toda la Torá tiene el mismo nivel de sacralidad. Toda la Torá tiene el mismo nivel de estatus sagrado. Es tan importante los 10 mandamientos como cualquier palabrita aislada de la Torá. Y hay un proceso por el cristianismo interno de tratar de sacarle esa importancia tan central a los 10 mandamientos. Pero los 10 mandamientos siempre fueron centrales en la tradición judía. Hay mucho más para decir. Lo que me hubiera encantado hacer, pero lo dejamos para el Tikkun del año que viene, es analizar los 10 mandamientos. Mostrarles fotos como en distintos lugares del mundo, templos judíos, sinagogas, no coinciden los 10 mandamientos, como yo le dije. El primero coincide en todos. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Ahora, ¿dónde termina el segundo y empieza el tercero? No coincide en muchos templos judíos. No coincide prácticamente en el arte en toda la Edad Media. Y no hay hasta el día de hoy coincidencia entre el judaísmo, entre el cristianismo y entre los protestantes. ¿Sí? Entonces, si hubiéramos tenido más tiempo, le hubiéramos mostrado fotos para que vean cómo la Edad Media era diferente. Como en libros protestantes, lo que para nosotros es la segunda parte del segundo mandamiento, para ellos es el tercero. Y hay un montón de, ¿sí?, divisiones. Bueno, tengo que terminar, Judy, ¿no? ¿Estás ahí? Sí, ya se conectó el rabino Pablo Berman. Si querés presentarlo o si antes... Dale, los saludo a Pablo, ahí te veo. Hola Adrián. ¿Qué haces, Pablito? ¿Todo bien? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno,